Y lo nuestro es una revolución de las conciencias. Vamos con Carlos. Aquí casi enfrente, señor presidente. No me levanto por los compañeros de las cámaras, les ensucio la imagen. Quería consultarle dos temas. De inicio, pues los resabios de lo que dejó la marcha. En estos días se va a anunciar ya lo que es la reconformación, el relanzamiento de Va por México. Se planeaba que se efectuara el día de hoy, pero todo parece indicar que no. Es preguntarle su opinión al respecto y también con respecto al tema pues de este diferendo que hay entre la gobernadora Laida Sansores y Ricardo Monreal, es consultarle si usted los llamaría pues a una reconciliación o aquí a Palacio Nacional, no sé finalmente si hay alguna postura de su parte, ya que bueno, se ha mencionado que lo que se busca es dividir a Morena con este conflicto que traen ellos dos. Es preguntarles dos temas de inicio, señor presidente. ¿Usted llamaría en este caso al senador Monreal y a Laida que se sienten y que dejen de, pues de estarse peleando, vaya, no le conviene a su movimiento, señor presidente? No me meto en eso, no. Y tampoco me preocupa, porque ya hay un pueblo muy politizado y muy unido. A veces los dirigentes no quieren aceptar esa nueva realidad. Y ya no son tan importantes los dirigentes, no somos tan importantes. El papel protagónico en estos tiempos de transformación lo tiene el pueblo. Por eso no pueden los oligarcas conservadores con sus medios de información, con sus intelectuales orgánicos, todavía pueden manipular a una buena cantidad de gente, como se ve en la marcha. Pero poco a poco va concientizándose más gente, sobre todo los jóvenes. Pero eso hay que seguir con esta sección y constantemente debatiendo, porque es muy sano para la vida pública. Es que antes tenían control absoluto los medios de información convencionales. Solo habían muy poquitas excepciones y manipulaban por completo, al grado de que hay una falta de información en algunos sectores, repito, no mayoritarios. Y está quedando también muy de manifiesto que la desinformación se está dando más en sectores medios. Entonces hay que seguir haciendo conciencia, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer. Si nosotros decimos ya no vamos a tratar este asunto, vamos a buscar la conciliación, la unidad,
pues es mantener el mismo atraso de siglos y estar formando ciudadanos susceptibles de manipulación, ciudadanos imaginarios. Imagínense, un ciudadano que dice que es un movimiento diabólico el nuestro, satánico, o el otro que se supone empresario y de altos vuelos, ¿no?, de que se echó a andar la refinería de Tula para crear una contingencia ambiental. No. Y hay millones que les creen. Entonces, si es un trabajo importante que hay que seguir haciendo, pero confiando mucho en la gente, porque la mayoría de los mexicanos, y ayer hablábamos de eso, de la revolución de las conciencias, es un pueblo muy politizado. Da pena ajena, ¿no?, cuando se ven estos casos, pero no es la regla, es la excepción. Por eso ni siquiera acepto lo de la polarización, no, es una minoría, si se puede decir, de millones de personas, pero no es la mayoría del pueblo. Entonces, por eso hay que seguir adelante defendiendo la democracia de verdad, porque algunos, para no decir muchos, de los que fueron a la marcha, pues estaban completamente desinformados. Los fifís, pues esos no es por el INE, es porque les molesta el que el papel relevante ahora lo tenga el pueblo, y son muy clasistas y muy racistas. Esto es un debate que viene de lejos. ¿Cómo yo voy a ser igual a un indígena, a un campesino, a un obrero, a una trabajadora doméstica? No, yo soy superior. A mí uno de los actos que más me gusta de la ceremonia religiosa en la misa es cuando se hincan o nos hincamos
porque esa es una muestra de que somos iguales. Es lo más democrático. Un liberal, el nigromante Ignacio Ramírez, decía, y era anticlerical, creo que fue de los condenados por la Iglesia en su tiempo, excomulgado, pero decía, yo me hinco donde se hinca el pueblo. Pero estos no entienden eso. Puede ser que vayan ahí, se hinquen, pero se les olvida de que somos iguales. Son muy discriminatorios. Entonces, eso hay que seguirlo planteando. Entonces, por eso, cada quien debe de actuar de manera responsable, de acuerdo a sus principios, y nosotros estamos muy seguros, absolutamente seguros, porque le tenemos respeto y le tenemos amor al pueblo. ¿No fragmentaría Morena diferente? No. La fuerza de nuestro movimiento está en el pueblo. No hay ningún líder, por importante que sea. O sea, eso que se lo aprendan, para que no vayan a levitar y se sientan que como antes, ahí vienen las masas, ahí viene el pueblo detrás de nosotros. No va a ir nadie detrás de ellos. Si no actúan de manera consecuente, si no le tienen amor al pueblo, que no estén esperando que el pueblo los va a apoyar. Pero en general, y vamos a seguir. Ayer hablé de la posibilidad de que si se rechaza la reforma constitucional en materia democrática, porque es muy necesaria, vamos a seguir luchando. ¿Por qué es muy importante? Bueno, porque tenemos que garantizar que haya democracia en México y que nunca más se imponga mediante un fraude a un gobernante, porque no estamos hablando de un país en donde nunca o muy pocas veces ha habido fraude, estamos hablando de un país, desgraciadamente, en donde ha sido una constante y nos ha costado muchísimo. Imagínense si no hubiese habido el fraude del 2006, no se hubiese declarado la guerra, no se hubiese
desatado la violencia, como sucedió los asesinatos, las masacres, las torturas, los desaparecidos, las violaciones a los derechos humanos, la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes, del que se llegara al extremo de que el hombre fuerte del presidente era protector de una banda de narcotraficantes, ni imaginar que se iba a repetir, pero de manera ampliada, lo de la novela de los bandidos de Río Frío. ¿Cómo se llama el escritor liberal? Manuel Paino. Extraordinaria novela de cómo el ayudante de Santana, es lo que se da a entender, era el jefe de los bandidos de Río Frío. Pero esto en grande. ¿Y cómo se origina? A partir de un fraude electoral. Entonces sí es muy importante la reforma. Porque todo tiene su tiempo. No, falta todavía. Y hay tiempo. Y se han ido presentando reformas. Fíjense las reformas. Claro que de esto no va a salir nada en el Reforma. Valiéndome de la redundancia. No se debería de llamar Reforma ese periódico. Bueno, son libres. Pero digo, se debería llamar retroceso. Pero, fíjense, se convirtió en delito grave y está en la Constitución la evasión de impuestos, que eso me importaba muchísimo. Nos importaba mucho, porque los potentados no pagaban impuestos. Un robo abierto a la vista de todos de miles de millones de pesos, de delincuentes de cuello blanco, que ni siquiera perdían su respetabilidad. Esa fue una gran reforma, porque pues eso nos permitió fortalecer la hacienda pública. Por esa reforma y por otras, como la ley de austeridad republicana, se pueden liberar fondos para el desarrollo, para apoyar a la gente humilde, a la gente pobre, a los adultos mayores. Se logró esa reforma, que la pensión a los adultos mayores sea un derecho constitucional.
Por ejemplo, cuando se votó esa reforma, los del PAN estuvieron en contra. Todo esto ayuda mucho, pues, porque ya hay sectores de clase media aspiracionistas o fifís que ya, aunque les diga uno lo que les diga de buena fe, oye, infórmate, oye, lo que menos se puede hacer es el ridículo, modérate, cuídate. Como alguien que ayer decía en las redes con mucho ingenio que la próxima marcha que convoquen los oligarcas, los políticos corruptos, los fifís, los aspirantes a fifís, pues sea del silencio, para que no hablen, porque enseñan el cobre, pues. Entonces, es muy importante seguir educando políticamente, seguir concientizando, sobre todo pensando en los jóvenes, en las nuevas generaciones, hasta en los jóvenes de los que tienen más ingresos, además que los hay, hijos de ricos que actúan con modestia, con austeridad, pero lo que predomina son los juniors, con su prepotencia. Entonces, es muy importante el seguir con la polémica. Por ejemplo, me interesa mucho, y no tengo por qué ocultarlo, el que la gente sepa que para reformar la Constitución no se requiere mayoría simple, sino 2/3 partes. Me interesa mucho porque es en estos momentos en que se internaliza mejor la información, cuando se están tocando estos temas, de que esta reforma que se propone podría no aprobarse porque de 500 diputados se necesitan 333. No es la mitad más uno. No son 250, que es la mitad de 500, más uno, ya con eso. No, eso es para las reformas a las leyes. La reforma a la Constitución demanda de 2/3 partes, 332, 333, 34. Entonces, que la gente sepa eso. Cuando los neoliberales corruptos tenían el control de todo, reunían con facilidad los 334 votos para reformar la Constitución, como lo hicieron cuando la reforma fiscal para aumentar los impuestos.
porque contaron con el apoyo de otros partidos. Se unieron. Cuando se hace la reforma para privatizar la industria eléctrica, cuentan también con los 334 y más. ¿Y qué creen que hacen? Igual con la última reforma electoral, cuentan con más de 334 votos. ¿Y qué hacen? Pues en la Constitución escriben todo. El extremo fue con la reforma energética, que no se conformaron con reformar el artículo 27, el artículo 25, el artículo 28, sino le agregaron en artículos que se llaman transitorios todos los detalles que les interesaban. Contrataron abogados de empresas petroleras extranjeras, abogados de empresas eléctricas extranjeras, para dejar en la Constitución todo lo que les convenía, de modo que para poder llevar a cabo una reforma en materia eléctrica, lo vimos, de la Constitución, pues se necesitan los 334 votos. ¿Cuál es la enseñanza en todo esto? Que cuando se vaya a votar por el presidente, se vote también por los legisladores. Si se quiere tener a un presidente que transforme, que defienda al pueblo. Porque yo tuve la suerte de que votaron por mí y también votaron por legisladores de nuestro movimiento, pero solo la mitad más uno. Se requiere más, porque no es posible que ahora que se va a discutir en el Congreso la reforma electoral, la cúpula, la minoría, en contra de la voluntad del pueblo, porque por encima de todo está la soberanía popular, por encima de todo, pues no aplica, porque el del PAN con el del PRI, con Claudio, con los privilegiados, deciden de que no sea el pueblo el que elija a los consejeros, que no sea el pueblo el que elija a los magistrados electorales, que no pueda el pueblo decidir de que en vez de 500 hayan 300 diputados,
y que ya no haya diputados plurinominales, que el pueblo de México que quiere, estoy seguro, me dejo de llamar a Andrés Manuel, si la gente no quiere que se reduzca el presupuesto del INE para que no ganen tanto, que no ganen más que el presidente, los funcionarios del INE, no pueda el pueblo, que es el soberano, porque los partidos que están al servicio de la oligarquía, de los potentados, no van a votar por esos cambios. Por eso, aunque ya está difícil que en las lomas cambien de modo de parecer, pero que no mantengan esos carteles, claro que son libres, pero que no se exhiban. Eso de que el INE no se toca es una manifestación de falta de información. Entonces, ¿hasta dónde puedo con la nueva iniciativa? Pues solo lo que signifique reformar la ley. Estoy analizando porque estos coparon todo. Por ejemplo, en la Constitución está el mecanismo para la elección de los consejeros. Y si no se reforma la Constitución, no se puede en una ley secundaria. Ahí está el mecanismo en donde son los partidos, arriba, los que deciden. Ahí está en la Constitución el que deben de ser 500 diputados. 300 de mayoría y 200 plurinominales. Entonces, estoy viendo, hay dos cosas que son importantes. Una, que sí se puede reducir el presupuesto sin violar la Constitución. No, por favor. Hasta se decía antes que el creador aprieta pero no ahorca. Es que este es de los de antes, pero los prefiero a los Riva Palacio y a los Ciro Gómez Leiva y eso. No, pues a Lore de Mola. Este es Cuyuche. Ahí se los dejo de tarea lo que significa. En Macuspana, como dijo la señora. Pero sí se puede reducir presupuesto para que no haya duplicidades. ¿Cómo lo haría? ¿Qué más se puede hacer, presidente? ¿Qué más se puede? Algo muy importante, evitar la compra del voto, porque estos tienen bastante, bien habido y mal habido, tienen bastantes billullos. Entonces,
¿Cómo fue que resolvieron los potentados de que la democracia significa que todos los votos valen lo mismo? Entonces, ¿cómo es posible que valga lo mismo el voto del pobre que el voto del rico? Pues dejaron abierta la puerta para la compra de los votos. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo es la manipulación en los medios, y eso, aunque no haya reforma, nosotros vamos a continuar concientizando. Pero el dinero sí se puede controlar, y eso sí puede ir a la ley secundaria. Los monederos electrónicos, por ejemplo, la compra de los votos, no les va a servir su dinero. Además, ya está establecido en la Constitución, y eso lo logramos, de que es delito grave el fraude electoral. Entonces ando viendo, sin violar la Constitución, o sea, ya les dije qué cosas no se pueden, pero sí hay posibilidades de reformar la ley electoral, la secundaria, para avanzar en la democracia. Y llamo a todos los mexicanos a defender la democracia y a que se siga defendiendo la iniciativa de reforma constitucional para que quede constancia de que están actuando de manera antidemocrática. Sí se rechaza la reforma constitucional porque no hay argumentos para decir que se trata de que el gobierno controle las elecciones, todas esas mentiras, de que es para reelegirme. Imagínense Fox diciendo, si yo aparezco en la boleta, yo me voy a enfrentar. Uy, qué miedo. Pues, pero además, fíjense la mala fe o el desconocimiento, para no decir ignorancia. ¿Cómo no va a saber él que no puede enviarse una iniciativa en donde no se diga de que se permite la reelección? O sea, es mala fe, lo menos, pues. Entonces hay que seguir planteando de que son muchos, 500 diputados, que no deben de haber diputados de lista plurinominales, que los debe de elegir el pueblo, a todos los representantes populares, que debe haber gente confiable, honesta, íntegra en el Consejo del INE, en el Tribunal Electoral,
gente incorruptible, autónoma, con criterio, con convicciones, no achichincles, empleados de la oligarquía, gentes sin escrúpulos morales de ninguna índole, todo lo que ha sucedido y sigue pasando, y que además no debe de costar tanto organizar las elecciones. ¿Por qué 20,000 millones de pesos? Ayer dije, o antier, que vamos a informar el día primero. Ya lo había yo dicho. Pero ayer mismo empecé a recoger opiniones y como lo nuestro tiene que ver con el mandar, obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27, un domingo, porque me plantearon, ¿por qué el Zócalo el jueves es día laboral? Queremos ir muchos. Entonces va a haber una marcha. Nada más como no cuentan bien, ahora el Reforma va a tener posibilidad de llamar de nuevo a sus notarios públicos y con alfileres para ver cuántos vamos a hacer. ¿La encabezaría usted o es la idea del gobernador? ¿La encabezaría usted? La voy a encabezar. Del Ángel de la Independencia al Zócalo, el domingo 27. ¿Usted? A partir, no vamos a empezar a reunir a las 9 para que no nos pegue mucho el sol. Pero desde el Ángel. ¿Usted va a marchar usted? Yo voy a marchar. El informe, 4 años de transformación. Para ver también si la gente está contenta con la transformación, o sea, si vamos bien. ¿Es una muestra de músculo, presidente? No, es que íbamos a hacer de todas maneras el informe, pero ayuda la marcha, además ya me estoy hamburguesando mucho.